Bueno, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? En el contexto de la publicación de la revista Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sobre el tema de políticas universitarias, tengo el gusto de que me hayan pedido que te entrevistara, así que es un gran placer. Bueno, Eduardo mutuo. Rinesi, gran intelectual argentino, politólogo, sociólogo, filósofo. Si uno evalúa a la gente a partir de su producción, de lo que hace, además es ex rector de la Universidad General Sarmiento, entre sus múltiples actividades, y alguien que ha pensado mucho sobre la universidad y que ha escrito sobre la universidad. Yo quisiera empezar, Eduardo, si vos estás de acuerdo, con una pregunta por ahí más general. Por ahí mucha gente está esperando definiciones sobre la coyuntura, que evidentemente es lo que siempre nos apura más y nos inquieta más. Pero yo quería empezar por algo más general, ¿no? Algo que a lo mejor no siempre reflexionamos. Siempre decimos el Estado tiene que construir universidades, tiene que producir universidades, la universidad es muy importante. Y yo quiero preguntar, ¿por qué es importante que un país tenga universidades públicas? ¿Qué son las universidades y para qué las queremos? Está muy bien, es una gran pregunta, porque su respuesta no es obvia. Yo diría incluso que su respuesta ha ido cambiando a lo largo de los años o de los siglos, puesto que la universidad es una institución muy antigua. En números redondos, digamos que tiene en la cultura de los países de lo que solemos llamar Occidente unos 1000 años de historia, ¿no? Las universidades más o menos como las conocemos, como nos las representamos. Y a lo largo de esos 1000 años de historia, la universidad ha cumplido diferentes papeles y ha ido modificando mucho los modos en los que fue percibida por los pueblos, por los estados, y los modos en los que se pensó a sí misma. Que, por cierto, es algo que la universidad hace mucho y tiene que hacer mucho. La universidad tiene que pensarse mucho a sí misma. Esto, si pudiera decirlo así un poco tontamente, resumiría la enseñanza fundamental de aquel texto tan importante de Immanuel Kant, ¿no? sobre la universidad, que es un texto precioso que se llama El conflicto de las facultades. Es un texto lindísimo que tiene una gran actualidad argentina. En realidad, a pesar de que su lenguaje nos resulta un poquito ajeno, un poquito distante, es un texto precioso concebido en el marco del proceso de construcción de la Universidad de Berlín, en el que Kant se pregunta cuáles deben ser las tareas y cuál debe ser la relación entre las 4 facultades que componían la arquitectónica, digamos, de la Universidad Alemana de entonces, ¿no? La Facultad de Medicina, que estudiaba los cuerpos, la Facultad de Teología, que lo estudiaba Dios, la Facultad de Derecho, que estudiaba las leyes, y la Facultad de Filosofía, que a diferencia de las anteriores, no estudiaba ninguna cosa que estuviera allí en el mundo y cuyo conocimiento y cuyo tratamiento fuera una materia, como diría hoy la legislación argentina, de interés público, porque lo que hacía la Facultad de Filosofía era apenas estudiar el conjunto de los saberes que producía el resto de la universidad a través de las otras facultades. Eso hacía que la Facultad de Filosofía fuera en general considerada una facultad inferior y que las otras 3 fueran consideradas facultades superiores. Y es muy interesante lo que dice Kant sobre cuál es la responsabilidad del Estado en relación con esas facultades superiores, que era, por supuesto, supervisar de cerca las enseñanzas, los contenidos, los temas que se dictaban. Una idea que, en cierto modo, podemos decir que nos acompaña todavía hasta nosotros. La legislación argentina sobre educación superior prevé que, en efecto, el Estado controle, y yo diría bastante, lo que la universidad hace en aquellas carreras que, como lo llama la ley argentina, son de interés público, ¿no? Porque, por supuesto, queremos estar seguros de que nuestros ingenieros en puentes no nos vayan a dar una sorpresa el día que nos toque cruzar uno, o que nuestros médicos sepan hacer su tarea. Y el Estado, en tanto garante del bien común, en tanto es su obligación velar por el bien general de la sociedad, tiene no solamente el derecho, sino la obligación de controlar a lo que hacen, a lo que investigan, a lo que enseñan y al modo en que enseñan esas facultades. Ahora, dice Kant, si la vida universitaria solo fuera a hacer eso, si la vida universitaria solo fuera a hacer en nombre de que la universidad forma profesionales sobre los que tenemos el derecho de estar garantizados de que van a hacer bien su trabajo,
tuviera que aceptar necesariamente la supervisión y el contralor del Estado en todas las facetas de su actividad, eso podría dar una universidad potencialmente cómplice de todos los despotismos, potencialmente cómplice de todas las tiranías, y por eso contra un tipo de universidad que Kant llamaba, con una palabra muy kantiana, dogmática, ¿no? Es necesario que haya una zona interna de la propia vida universitaria, diríamos como un pliegue interno de la propia vida universitaria, y a ese pliegue interno de la vida universitaria, Kant lo llamó facultad de filosofía, que no tenemos que representarnos cómo funcionan hoy las facultades de filosofía de las universidades realmente existentes en un tiempo tan distante del de Kant como el nuestro, pero en todo caso hay algo que podemos llamar la dimensión filosófica, o para usar otra palabrita bien filosófica y bien kantiana, la dimensión reflexiva de la universidad, que es ese pliegue interno de la universidad que no se contenta con salir al mundo para pensar críticamente el mundo, sino que se flexiona sobre sí misma, es decir, reflexiona para interrogar su propio modo de pensar, para conocer su propio modo de conocer, ¿no? De modo que digo, la universidad puede y debe pensarse mucho a sí misma, y uno podría decir que se ha pensado mucho a sí misma a lo largo de la historia. Hay grandes textos que ha producido la filosofía a lo largo de la historia sobre la cuestión universitaria. Digo, solo mencioné el de Kant, podemos mencionar los de Derrida, podemos mencionar los grandes textos producidos por la filosofía argentina, ¿no? sobre la universidad, sus funciones. Ahora, esa representación que la universidad se hace sobre sí misma a lo largo de los siglos ha sido muy cambiante. Ha sido muy cambiante porque la universidad de hecho cambió mucho sus funciones, sus tareas. Uno podría decir que la universidad nace en los países de Europa, más bien asociada a la necesidad de formar élites, ¿no? Formar élites clericales, formar élites profesionales, formar élites abogadiles, formar élites burocráticas, formar élites técnicas. Y yo diría que durante una parte importantísima, masivamente mayoritaria de su larga historia, la universidad nunca dejó de pensarse a sí misma, ni nunca dejó de ser pensada como una máquina de fabricar élites. Te diría, ni siquiera los grandes movimientos de renovación de la vida universitaria y de fuerte democratización de la vida universitaria, como el 18 cordobés, del que nos preparamos para celebrar ahora el primer centenario, o como el 68 parisino, con todos los democratizadores que fueron, con todos los renovadores que fueron, con todos los recuperables y reivindicables que sin duda son, ni a uno ni a otro se les pasó por la cabeza la idea de que la universidad pudiera ser otra cosa, ¿no? Más que una fábrica de élites. En todo caso, recuerdo ahora un viejo artículo de Oscar Terán sobre el espíritu de la reforma en el contexto de la teoría de las élites, decía Terán, ¿no? La idea de que había que rejuvenecer las élites, renovar las élites, cambiar las élites, democratizar las élites, pero de ninguna manera pensar que la universidad debía ser otra cosa que fabricar élites, ¿no? Yo diría que a lo largo del siglo XX en la Argentina se ha ido produciendo de muchos modos un proceso que podríamos llamar de democratización de la universidad, que encuentra distintos puntos particularmente señalables. Se señala con frecuencia, y está muy bien que se señale porque fue decisivo, el establecimiento de la gratuidad de los estudios universitarios durante el gobierno peronista de mitad del siglo XX. Y yo señalaría dos cosas más como muy importantes para que nuestra representación sobre la universidad haya cambiado como cambió en el último tiempo. Un proceso muy largo. No es un proceso corto, ni es un proceso que podamos circunscribir a los últimos 15 años, aunque los últimos 15 años fueron extraordinariamente dinámicos, pero yo diría que es un proceso largo que tiene más o menos 45 o 50 años de fuerte expansión del sistema universitario. En tres grandes oleadas, como se ha dicho muchas veces y está recontraestudiado y recontraescrito. Una primera oleada a fin de los 60, comienzo de los 70, el Plan Tacchini. Una segunda oleada en un contexto político, ideológico, conceptual muy diferente en la primera mitad de los 90, durante el menemismo. Y una tercera oleada en la que posiblemente pudiéramos identificar dos suboleadas quizás, ¿no? Durante los años, sobre todo del segundo y el tercer gobierno kirchnerista. A lo largo de esas tres oleadas,
el número de instituciones universitarias públicas en la Argentina se sextuplicó. Antes del Plan Tacchini había en este país 9 universidades públicas. Hoy hay en este país 54 universidades públicas. Es decir, exactamente se ha multiplicado por 6 el número de universidades públicas, lo cual es una transformación sin duda extraordinaria y que creo que está en la base de que hayamos podido empezar a pensar, como empezamos a pensar últimamente, pero este pensamiento es un pensamiento muy reciente, a la universidad como un derecho humano universal. En la medida en que no hay ningún joven argentino con ganas de ir a la universidad que hoy no tenga una pública, gratuita y buena, a más que un rato razonable de viaje de la casa, la idea de la universidad como un derecho universal se vuelve mucho más verosímil, mucho más pensable que medio siglo atrás, cuando sin duda la Constitución, las leyes podían decir que el Estado garantiza el derecho a la educación, ¿no? Pero si resulta que vos no tenías un papá que te podía poner un departamento en La Plata o en Santa Fe o en Tucumán, ese derecho estaba fuertemente limitado, ¿no? Si habías tenido la desgracia de nacer en Choel o en algún lugar no servido, digamos, por el sistema, por entonces todavía muy reducido de universidades públicas. Hoy la existencia de una gran cantidad de universidades públicas en todo el territorio nacional ha contribuido decisivamente a la democratización del sistema universitario. Y lo otro es un hecho mucho más reciente todavía y que a mí me parece que es muy importante, que es el establecimiento por una ley de la nación de la obligatoriedad de los estudios secundarios. Eso es decisivo no tanto porque hayamos podido avanzar todo lo que habríamos querido, yo diría incluso, no tanto porque hayamos podido avanzar gran cosa, sino en el sentido de la universalización efectiva de los estudios secundarios, sino porque establecer por una ley la obligatoriedad de los estudios secundarios señala, por lo menos conceptualmente, por lo menos tendencialmente, ¿no?, qué es lo que un país espera de sus jóvenes. Este país ha decidido a través de sus legisladores que quiere que sus jóvenes tengan terminada la escuela secundaria. Y en la medida en que eso, por lo menos tendencialmente, por lo menos como orientación general, y sin duda sí y solo sí está acompañado por políticas públicas activas, ¿no?, va a ir dejando progresivamente una mayor cantidad de jóvenes, por lo menos en condiciones de imaginarse que la universidad es un destino posible para sus vidas, que es algo que a la enorme mayoría de los jóvenes de 18 años en este país no les pasaba 1 o 2 generaciones atrás, ¿no? Entonces, en ese contexto, me parece que ha sido posible que en América Latina ocurriera una cosa extraordinaria que ocurrió en los últimos años, que es un movimiento de transformaciones muy significativas en el sistema educativo y en el sistema universitario en particular, y que se plasma en un documento que yo no me canso de citar y que me parece que hoy es muy importante citar, no solo porque ha cambiado mucho el clima de época respecto al de 9 años atrás, sino porque nos preparamos también para conmemorar un aniversario, este documento fundamental, que se va a conmemorar el año que viene, en coincidencia con las conmemoraciones por el centenario de la Reforma, que es la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias del año 2008, que es un documento extraordinariamente importante por muchas razones. Aquí voy a señalar solo una, que está al comienzo del documento, en esa frase increíblemente potente, revolucionaria, inédita, impensable solo una generación atrás, que dice que la universidad es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados, ¿no? Eso es extraordinario que haya podido escribirse, es una revolución radical respecto al modo elitista tradicional en que, como decíamos, siempre fue concebida y siempre se concibió la universidad. Y por cierto, es una frase que cuando la delegación latinoamericana, que en el 2008 había podido suscribir ese documento, cruzó el Atlántico en el 2009 para llevarlo a la conferencia mundial, dijeron: muchachos, ustedes son un encanto, ¿no? Pero ni se imaginen que acá, en Europa, en París, vamos a suscribir esta cosa tan encantadora. Y eso lo hizo UNESCO, que es una de las organizaciones mundiales, podríamos llamar, más progresistas. Pero sin duda, claro, de la cual el IESAL, que es la rama latinoamericana, digamos, ¿no? Pero entonces, señalo esto para decir algo que me parece que es importante. Las transformaciones operadas en los primeros 3 lustros del siglo XXI en América Latina fueron realmente muy importantes. Fueron importantes y tuvieron consecuencias en el plano del pensamiento y en el plano de
de nuestra posibilidad de modificar nuestras representaciones sobre una cantidad de cosas muy significativas, ¿no? Poder pensar a la universidad, que siempre había sido una institución encargada de fabricar élites, como una institución encargada de garantizar lo que por primera vez podemos representarnos como un derecho humano universal, verdaderamente es una transformación muy grande. Y cuando podemos incorporar esa idea, digo, tratando de acercarme a una respuesta a tu pregunta, una respuesta más o menos actual a tu pregunta, me parece que empezamos a responder a la pregunta ¿por qué tiene que haber universidades? ¿Y por qué el Estado tiene que construir universidades? ¿Y por qué el Estado las tiene que sostener y las tiene que financiar y financiar bien? ¿Por qué el Estado tiene que garantizar el correcto funcionamiento de las universidades? Pues porque al Estado le corresponde garantizar la efectiva vigencia de aquellas cosas que postulamos que son derechos humanos universales. Si la universidad fuera una máquina de fabricar élites, podríamos discutir y a lo mejor hasta llegaríamos, nos pondríamos de acuerdo en que sería bueno que el Estado tuviera universidades. Pero en todo caso, las razones por las que lo serían muy distintas que aquellas en las que nos pondríamos de acuerdo si sostenemos que la universidad es un derecho humano universal. Hoy tendemos a decir, cuando decimos que una cosa es un derecho humano, que le corresponde al Estado garantizarlo. Digo esto porque cuando conversamos sobre la cuestión de los derechos humanos, cuando usábamos el propio concepto de derechos humanos, no sé qué decirte, 30, 35, 40 años atrás en la Argentina, la idea de derechos humanos, es decir, la pregunta por ¿a qué derechos de todos aquellos derechos cuyos sujetos son seres humanos llamamos humanos? La respondíamos diciendo, llamamos derechos humanos a aquellos derechos que el Estado, abusando de su poder, violó o eventualmente sigue violando, ¿no? Poníamos al Estado como por la negativa, ¿no? como aquello que nos permitía identificar qué derecho era un derecho humano. Esa concepción que podríamos llamar negativa o liberal de los derechos humanos, que caracterizaba como humanos a los derechos que el Estado había violado, me parece que se ha enriquecido en las últimas décadas en que pudimos incorporar un conjunto de derechos, el derecho a la educación, el derecho a la universidad, el derecho a la comunicación, el derecho a un ambiente saludable, el derecho a la salud, que no simplemente le pedimos al Estado que se abstenga de violar, sino que le exigimos al Estado que garantice, ¿no? Entonces, el Estado tiene que construir universidades, tiene que sostener universidades, tiene que pagarle salarios razonables y, si es posible, buenos a sus trabajadores, porque hay un derecho de la ciudadanía a recibir ese bien público que es la universidad, que solo el Estado puede proveerle. Un derecho, y esto también es una cosa interesante, me parece, para pensar, un derecho que tiene un doble, tiene una característica rara, que es al mismo tiempo un derecho individual de los ciudadanos y un derecho colectivo del pueblo, ¿no? Me parece que algunos de los derechos que pudimos incorporar a nuestra lista de derechos y de derechos humanos incluso en los últimos años son derechos que tienen esta peculiaridad de ser al mismo tiempo derechos individuales y derechos colectivos. Derechos de los ciudadanos y derechos del pueblo. ¿Qué quiere decir que la universidad es un derecho de los individuos? Muchas cosas, pero yo lo resumiría diciendo lo siguiente. Significa entender que cada uno de los muchachos y cada una de las chicas que está sentado frente a nosotros en un pupitre cuando nosotros damos nuestras clases, no es un tipo o una tipa a la que nosotros, en medio de todas las cosas importantes que tenemos que hacer, le hacemos el favor de enseñarle algo, sino el sujeto de un derecho que lo asiste y de cuya efectiva verificación nosotros somos responsables. Si eso nos lo tomamos en serio, nuestra representación particular, institucional, política de qué es lo que hacemos cuando estamos en la universidad, me parece que cambia significativamente respecto a si suponemos que la universidad no es un derecho, sino eventualmente un privilegio para aquel que pueda estar a la altura de recibirlo. Ahora, ¿qué significa que la universidad es un derecho del pueblo? Porque también por eso el Estado tiene que construir y tiene que sostener universidades. Quiere decir
que el pueblo que con sus impuestos sostiene el funcionamiento de la universidad, tiene que poder recibir los beneficios, tiene que poder usufructuar los beneficios de la existencia y el funcionamiento de esa universidad que sostiene, que tiene que proveerle los profesionales que ese pueblo necesita para garantizar su desarrollo, para garantizar otros derechos que lo asisten, como su derecho a la salud, como su derecho a un ambiente saludable. Todos esos derechos solo pueden ser garantizados si el Estado produce a través de sus universidades los profesionales encargados, en efecto, de que después los chicos tengan buenos médicos para atender la salud y demás. Y ese pueblo que pagando esos impuestos sostiene las universidades, tiene que tener el derecho también a que los resultados de las investigaciones que se realizan en esas universidades, donde se investigan cosas muy importantes, que le cuesta mucha plata al pueblo argentino que se investiguen en sus universidades, no puede ser que el resultado de esas investigaciones después circule apenas en el desangelado formato de los papers académicos, escritos muchas veces, porque eso nos da más puntos en el curriculum vitae, en un idioma diferente del idioma que habla cotidianamente el pueblo que sostiene pagando sus impuestos el sueldo de esos investigadores. Entonces, yo no tengo nada contra los papers referateados en inglés, me encantan, beautiful. Ahora, me parece que las universidades tenemos que aprender, además de hacer eso, además de jugar ese juego de los prestigios académicos más o menos banales, tenemos que aprender también a hablar otro lenguaje, que no es más fácil, sino que es más difícil que el lenguaje de los papers académicos, que es el lenguaje que nos permita estar con los resultados de nuestras investigaciones, participando democráticamente en los grandes debates colectivos, ¿no? Y eso es una responsabilidad del Estado, y por eso el Estado tiene que sostener las universidades. Bueno, excelente respuesta. Yo pensaba, mientras hablabas, cuántos caminos transitó la universidad a lo largo del tiempo que vos pudiste mencionar desde sus orígenes, y en ese sentido, cuántas ideas distintas de universidad hemos transitado. Para el caso argentino, efectivamente, hay una universidad que se pensó como formadora de élites, como en su momento la UNAM, por ejemplo. En algún momento la UNAM era la que formaba a todos los funcionarios de gobierno del gobierno mexicano, en principio con un sentido progresista, incluso porque era la idea de una universidad pública en la que se formaban los líderes. En algún momento la universidad tuvo un efecto, adrede o no, un efecto modernizador, en tanto se fue instalando en los territorios. Ese efecto modernizador ya está. En algún momento se planteó que la universidad era la herramienta del desarrollo. Sí. ¿No? Me parece que pensar, como estás planteando vos, la idea de la universidad como una herramienta de derechos y un derecho en sí misma, de alguna manera engloba varias de esas cosas, porque uno podría decir, bueno, el desarrollo o lo que llamemos hoy o lo que pensemos hoy no puede ser otra cosa que algo que favorezca las mejores condiciones de vida de la población, y en ese sentido la universidad tiene que orientar cualquier proyecto en esa línea. Yo de todos modos lo que veo hoy es que la idea de utilidad de la universidad pareciera estar orientada al lucro, ¿no? Me parece que hay, no sé si vos coincidís, y esta sería mi siguiente pregunta, un poco pensando ahora dónde estamos hoy en ese escenario que vos planteás y hacia dónde vamos. Vos mencionaste ahí la declaración de la CRES del 2008, que coincido con vos que es excepcional, y que da una cuestión bastante curiosa. No siempre tenemos la posibilidad de anclar tan fácilmente en textos, en algún texto fundamental, para establecer polémicas o para encontrar dos modelos distintos o dos ideas distintas, en este caso de universidad. La contracara de la CRES es la inclusión en la Organización Mundial de Comercio de la educación superior como bien transable. Primero los servicios, luego la educación se declara un servicio y se incluye como bien transable. Si uno toma esos dos textos ya, nada más ya ahí tenés dos ideas distintas de universidad. Y yo estoy viendo, no sé, si vos ves lo mismo, y en este caso mi pregunta va en ese sentido, me parece que hoy hay una idea de utilidad que tiene que ver sobre la base de que lo que en definitiva mejorará la vida de la población es que haya empresas que produzcan recursos, o que se produzca riqueza. La riqueza la producen las empresas, por lo tanto la universidad tiene que producir, por un lado,
herramientas que le sirvan a las empresas para aumentar su lucro, y por otro lado, formar a los empleados que necesitan esas empresas en esas condiciones. En mi impresión no vamos por ese lado para garantizar la idea de derecho universal, incluso en este sentido que vos tan interesantemente planteás, incluso en algunos escritos, de esta triple dimensión de los derechos, ¿no? El derecho liberal como derecho a que no nos impidan ejercer nuestra libertad, el derecho de tener las herramientas para ejercer nuestra libertad, y el derecho que vos en algún momento ubicás como republicano, que siempre es una cosa interesante en los debates actuales, que es el derecho colectivo, el derecho común, ¿no? En algún texto vos decís por allí, nadie es libre si no está en una comunidad libre, en definitiva. Claro. Pero bueno, no quiero desviarme en este sentido. No, muchas cosas interesantísimas. A ver, tomo 2 o 3 cositas las que dijiste que me parecieron muy interesantes. Primero, la cuestión, en efecto, de cómo se van como superponiendo o agregando como capas sucesivas en nuestra representación sobre la universidad una cantidad de valores que en distintas oleadas se han ido sumando a nuestra representación de qué es lo que una universidad debería hacer, ¿no? Yo creo que en un sentido decisivo todos nosotros somos herederos y herederos convencidos, militantes y entusiastas de la reforma del 18. Todos nosotros somos herederos de la vocación modernizadora, o para usar la palabra que vos usaste recién, de desarrollista, digamos, ¿no? de la universidad, la idea de la universidad como motor de desarrollo. Y estoy de acuerdo con vos en que la representación contemporánea de la universidad como un derecho engloba un poco todas esas cosas. Me venía a la cabeza un librito reciente, muy interesante, como todo lo que está escribiendo, que es siempre muy imaginativo, muy creativo, de Raúl Zaffaroni, un libro pequeñito sobre la idea del desarrollo de los pueblos como un derecho colectivo de los pueblos. Ese es un movimiento muy osado que hace Zaffaroni. La palabra desarrollo tiene, como sabemos, una larga historia, tiene muchos defensores y muchos impugnadores. Sostener que hay un derecho de los pueblos al desarrollo es muy interesante. ¿Cómo se desagregaría después ese derecho al desarrollo? Vos algo decías recién, tiene que ser el derecho a un desarrollo que garantice a las poblaciones bienestar, que garantice a las poblaciones la realización de un conjunto de otros derechos implícitos en esa idea, que son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una cantidad de cosas que hacen al bienestar colectivo de un pueblo. La universidad, si la pensamos como un derecho, tiene que ser un derecho complementario de esos otros y al servicio de esos otros, ¿no? La segunda cosa que quería tomar de lo que dijiste, que me pareció muy interesante, es la idea de contraponer, no solamente como proyectos políticos en el interior de un país determinado, por ejemplo el nuestro, 2 modelos distintos de universidad. Creo que algo de eso empieza a percibirse hoy en algunos discursos oficiales sobre la universidad, que contrastan mucho con el espíritu que tenían los discursos que veníamos escuchando en años anteriores, sino incluso a nivel más general, a nivel más universal. Hay un modelo de universidad que se desprende de documentos como este tan importante de la CRES del 2008, y hay otro modelo de universidad que es el que la supone no un bien público, sino un bien transable, no un derecho humano, sino un privilegio del que lo puede pagar, ¿no? Y eso me parece que tiene importancia cuando pensamos un asunto fundamental hoy en la vida de todas nuestras universidades, de las más grandes, como la Universidad de Buenos Aires, o de las más pequeñas, que es el asunto de cómo las universidades encaran el desafío que les plantea la globalización de todas las dimensiones de la vida en el planeta, y entre ellas del conocimiento, de la investigación, de la enseñanza. Hace poquitos días venimos de participar aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de un evento organizado por la red Riesal sobre estas cuestiones, donde conversábamos con una querida colega investigadora de esta facultad, Daniela Perrota, sobre algo lo que ella viene insistiendo mucho desde hace varios años, y varios textos, entre ellos un libro precioso, sobre la existencia de 2 modelos de internacionalización universitario, uno que ella llama fenicio, y que estaría asociado a esto que vos decías, la representación de la universidad como una mercancía, y el otro que ella llama solidario, y que estaría representado o asociado a esta otra idea de la universidad como un derecho, con las consecuencias que ella deriva con mucho conocimiento de causa de uno u otro paradigma, ¿no? Pero tu pregunta iba en un sentido más actual. ¿Cómo ves hoy? Nos están pidiendo que cerremos, así que perdón. Vamos al... No, ¿cómo ves vos el camino que está emprendiendo hoy la universidad?
Plantéalo como quieras, si a nivel mundial, en Argentina, seguramente a muchos lectores les interesará saber qué pensás vos sobre el futuro de la universidad en la Argentina, pero en realidad yo creo que está atado a cosas que incluso que la trascienden. Digo rápido, ya que nos excedimos en el tiempo, cosa que lamento, porque ahora era cuando se ponía interesante. Pero no, ahí me acordé a dónde iba tu pregunta anterior. Digo, dos puntualizaciones breves, entonces. Sí. Lo inmediatamente previo sobre el modo en que una universidad se vuelve útil, provechosa para el pueblo, digamos, para usar esa categoría. Yo había dicho algo respecto a la formación, había dicho algo respecto a la investigación. Vos decías recién algo respecto a algo que hoy suele nombrarse con la expresión transferencia, que muchas veces alude en efecto a la transferencia de conocimientos útiles para agentes económicos en el mercado, sobre todo para empresas. Yo eso no lo despreciaría como una posibilidad más entre otras. Sí estaría atentísimo, tendría todas las antenas puestas al fortísimo riesgo que una universidad muy al servicio del lucro empresarial representa para un valor fundamental de la reforma universitaria y de nuestro modo de pensar la universidad, que es el valor de la autonomía. Guarda que la autonomía de la universidad no tiene que pensarse en primer lugar ni solamente como una autonomía frente a ese potencial factor de heteronomía que es el Estado. Hay un factor de heteronomía mucho más heteronomizante que el Estado, que es el mercado, y cuando las universidades se entregan con armas y bagajes a ese peligrosísimo factor de heteronomización de su propio pensamiento, estamos en un peligro grande. Pero eso me parece que hay que revisar el conjunto de modos, y trato de ir acercándome entonces a la respuesta a tu última pregunta, el conjunto de modos en que la universidad interviene de distintas maneras en relación con eso que a veces llamamos su medio. No solamente la formación, la investigación, también lo que tradicionalmente, para retomar otra vieja palabra de la tradición reformista, llamábamos extensión, que es una palabra que hoy, por muy buenos motivos, está en medio de todo tipo de debates, ¿no? Uno reconoce mucho la importancia de la tradición extensionista y al mismo tiempo no deja de advertir que hay en la palabra misma un cierto gesto filantrópico, un cierto gesto dadivoso que hoy tendemos a tratar de no tener y a pensar entonces más bien en una universidad de paredes o de bordes más porosos que no solo permita a los universitarios salir hacia afuera al mundo, ¿no? En una actitud de divulgación o de entrega o de extensión o de transferencia, sino también permitirle al mundo entrar de muy diversos modos a la universidad, ¿no? para tener una voz en ella, para intervenir en su propia vida institucional. Necesitamos una universidad de puertas más abiertas, digamos así, en los dos sentidos, puertas abiertas hacia afuera y puertas abiertas también hacia adentro para llenarse de vida social, de vida política, de vida cultural. A mí me parece que hoy la universidad en la Argentina está sometida a la tensión muy evidente entre dos impulsos. Si tuviera que simplificar mucho, y me temo que tengo que simplificar porque se nos acaba el tiempo, diría entre dos modelos contrapuestos. Hay uno que en efecto la piensa como un derecho, piensa que el Estado tiene que estar allí promoviéndola, sosteniéndola, garantizándola. Hay otra que se resume en una frase que dijo el actual presidente de la Nación cuando todavía no lo era y estaba en campaña, y dijo: ¿qué es esta locura de universidades por todos lados? ¿Qué locura es esta? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Si la universidad no tiene por qué ser para todos, si no es necesario en absoluto que tanta gente ande investigando o ande estudiando en estas instituciones que siempre fueron instituciones de élite y que solo el capricho de un conjunto de gobiernos populistas, demagógicos, mentirosos, que no sé qué hacían engañando a la gente, les hizo creer que podía ser otra cosa, ¿no? Yo diría que hoy la Universidad Argentina está en medio de una tensión entre quienes dicen, les hicieron creer que la universidad también podía ser para ellos, y quienes sostenemos, no, ¿sabes qué? No nos hicieron creer nada. La universidad es un derecho y tenemos que seguir sosteniéndola como tal derecho. Manera impecable de terminar. Muchas gracias. No, muchas gracias, Federico, un placer.